Good evening. How are you? Good evening, my brothers and sisters. Thank you for joining us in this program, your program, Misión Joven. We're gonna be meditating on the readings of the second week of Easter, the Divine Mercy Sunday, the second Sunday of Easter. And the readings is gonna be the Acts of the Apostles, the first letter of John, and the Gospel of John. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos aquí compartiendo con ustedes este programa que es tu programa de Misión Joven. Y estamos en la segunda semana de las Pascuas. Es el domingo de la Divina Misericordia. Y vamos a compartir con ustedes la lectura de ese domingo, que son los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan. Y empezamos en el signo de nuestra fe, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We could ask for the Holy Spirit presence so they can guide us and illuminate our hearts so we can give us the message that the Lord wants to give us. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be created, and we shall renew the face of the earth. Ok, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y vamos a empezar, la primera lectura va a ser los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. Acts of the Apostles, chapter 4, verse 32 through 35. Mm-hmm. You want to do the reading first? Sure. The first in English? Oh, I'll do the reading in Spanish first. And then Yes. Okay. That'll work. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Reading from the Acts of the Apostles. The community of believers was of one heart and mind, and no one claimed that any of the possessions was their own. But they had everything in common. With great power, the apostles bore witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great favor was accorded them all. There was no needy person among them, for those who owned property or houses would sell them, bringing the proceeds of the sale and put them at the feet of the apostles. There they were distributed to each according to their need. The word of the Lord. Thanks be to God. Hermanos, en esta primera lectura, de la primera lectura del domingo de la Divina Misericordia, tenemos acá que se nos presenta cómo estaba formada la primera comunidad. Después que Cristo había resucitado y había ascendido, se empieza a formar, empieza a nacer la iglesia nueva, empieza a formarse la iglesia naciente, la iglesia de las primeras comunidades. Y vemos que aquí nos explica en estos pasajes para poder meditar que la multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Qué quiere decir que cuando una comunidad tiene un solo corazón y una sola alma? Nosotros normalmente tenemos en nuestro corazón, es donde nosotros experimentamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, tenemos
nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestras ambiciones, todas nuestras decisiones nacen de nuestro corazón. Y aquí nos dice pues que en esta comunidad, toda la comunidad que se había formado ya, probablemente quizás eran más de 3,000, porque recordemos que en el discurso de Pedro, de cuando llega la unción del Espíritu Santo, cuando viene ese día de Pentecostés, esto ya ha pasado Pentecostés y ya el Espíritu Santo ha sido derramado, ya el Espíritu Santo se ha revelado en su totalidad. Aquí vemos pues que a través de ese Espíritu Santo está guiando a la comunidad para dar testimonio de Él resucitado. ¿Y cómo es que da esta comunidad testimonio? Esta comunidad da testimonio siendo un solo corazón y una sola alma. Quiere decir que los ideales de todos eran uno solo, que los sentimientos y todo lo que se sentía en esa comunidad se vivía de una manera única. Había una unidad donde lo que sentía uno lo sentía el otro, y así todos tenían el mismo sentir, el mismo padecer. Quiere decir, eso es cuando solamente se vive de un solo corazón. Todos participan de las decisiones, todos piensan lo mismo, todos oran el uno por el otro. Es una unidad total. Así es como se formó la primera comunidad de los creyentes, la primera comunidad cristiana. Y también que ellos, como daban testimonio del resucitado. ¿Por qué? Porque ese testimonio que ellos daban era que ellos tenían la convicción de que Jesús había resucitado. Ellos vivían con una convicción total. Ellos quiere decir que esa convicción, quiere decir que ellos estaban totalmente confiados y totalmente tenían una fe total al resucitado. Y esa convicción los hacía que vivieran en ese tipo de comunidad, porque ya el hecho de tener esa convicción total de que el Señor había resucitado, de que el Señor estaba con ellos, siempre estando en la presencia de su Espíritu Santo, sabían que ellos tenían que poner toda su alma y todo su corazón en esa comunidad. Y ellos practicaban todo lo que el Señor les había enseñado, que se amen los unos a los otros, que sean uno, como les había explicado el Señor, que sean uno como yo y el Padre somos uno. Y así pues, la primera comunidad cristiana nos da el ejemplo de que nos enseña y nos da un ejemplo de cómo tenemos que vivir las comunidades en nuestras parroquias. Una comunidad, tenemos que formar comunidades donde haya unión, donde haya el respeto mutuo, donde no exista el yo o el tú, sino todos nosotros, todos juntos, ¿verdad? Donde nosotros podamos vivir esa resurrección, vivir esa convicción, dar testimonio de la resurrección de Dios, que no solamente se quede en el aspecto nada más subjetivo. Sí, yo creo en la resurrección, pero no lo vivo, no lo demuestro con hechos. Es como cuando nosotros decimos que tenemos fe, pero no vivimos nuestra fe, no damos testimonio de nuestra fe, no tenemos convicción de lo que creemos. Es así. Pero esta comunidad no, esta comunidad nos enseña de que vivir dando, manifestando, dando testimonio de Él resucitado, es vivir así, de esa manera, en un solo corazón y en un solo espíritu, en una unidad,
donde el dolor de mi hermano es mi dolor, donde la necesidad del otro es mi necesidad. Entonces acá por eso dice, no había en ellos ningún necesitado, porque todos todo lo daban y lo proveían para la comunidad y lo repartían a cada uno según la necesidad. Quiere decir, entre ellos no había ningún necesitado, porque toda la necesidad de cada uno era la necesidad de la comunidad, no era la necesidad aislada, sino era todo una unión perfecta que se basaba en dando testimonio de el resucitado. Y así es como ellos vivían verdaderamente su fe, dando esa convicción total de que Jesucristo había resucitado y vivía entre ellos y creían en todas las promesas que Él les había dado. Amén. Amen. Very good. So the Acts of the Apostles readings were discussed by Anna, and we will move on to the second reading in a minute. But you know, in the Acts, it's really great and important that we realize that, you know, as the apostles came together, God blessed them with this camaraderie that kept them together, because, you know, people are people. And even in those days, they didn't all get along together. They certainly didn't all come from the same background. So we have to always remember that the only way we can really have communion and have community is by putting our trust and faith that God is in all of us, that Jesus is trying to protect and watch over all of us. Amen? Amen. Amen. So. Okay.